Muy bien, vamos a retomar nuestra serie de mensajes que está basada en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Antes de pausar esta serie nos habíamos quedado en el capítulo 9. Terminamos el capítulo 9, así que esta mañana retomamos la serie iniciando el capítulo 10. Y esta mañana voy a dar lectura a los versículos 1 al 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. Escuchen lo que dice Dios. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Nuestro Dios y Padre, abre nuestros ojos, nuestros oídos, para ver y escuchar las maravillas que hay en tu palabra. Danos un corazón humilde para aceptar esto que acabamos de leer, esta meditación, no como un mensaje de ánimo, no como un mensaje de superación, sino como tu palabra para nosotros, para ser transformados y ser renovados a la imagen de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Probablemente todos o casi todos hemos escuchado la siguiente frase. Quien olvida la historia, ¿está qué? Está condenado a repetirla. Quien olvida la historia está condenado a repetirla. Si no lo habías escuchado, ahí la tienes. Es una frase bien sencilla que habla de la importancia de prestar atención a lo que ha sucedido en el pasado. Es bien común escuchar esta frase en contextos políticos, pero puede usarse en otros contextos también. Por ejemplo, podríamos usarla en el ámbito de los negocios. Quizá a los directores de una empresa se les ocurre algo, según ellos, bien novedoso que hará crecer la empresa. Sin embargo, estos hombres y mujeres no analizan lo que se ha hecho en el pasado, lo que se ha intentado anteriormente. Podrían cometer errores que ya se han cometido. Y en lugar de hacer crecer a la empresa, llevarla, no sé, a perder por lo menos, si no es que a la quiebra.
De una manera bien parecida, nosotros, que nos decimos cristianos, que decimos conocer a Dios, necesitamos aprender de la historia del pueblo de Dios para no cometer los mismos errores. Los mismos errores, escuchen, de aquellos que pensaron que estaban bien con Dios, cuando en realidad no lo estaban. En un sentido, la historia es una advertencia. Bueno, las cosas malas que han sucedido en la historia son una advertencia para nosotros. Pero al mismo tiempo que son una advertencia, todas estas cosas malas que han sucedido en la historia son el testimonio del carácter de Dios. Y porque Dios nos demuestra en esas situaciones que Él ha sido fiel, que Él es fiel, nosotros podemos ser diferentes. Podemos ser diferentes de todos aquellos que decían ser su pueblo y le fallaron. ¿Qué necesitamos, qué tenemos que hacer para ser diferentes? Bueno, necesitamos primero necesitamos ver cómo somos iguales al pueblo de Dios en el pasado. Una vez que nos demos cuenta cómo somos iguales o cómo hemos sido iguales al pueblo de Dios en el pasado, entonces sabremos qué debemos evitar y entonces podremos ser diferentes. Así que les voy a hablar de estas tres cosas: lo que tenemos en común, lo que debemos evitar y lo que nos hace diferentes, lo que nos hará diferentes de tantos otros que han dicho creer en Dios, pero que, como dice Pablo, terminaron tirados en el desierto, tendidos en el desierto. Bien, es fácil pensar que nosotros, tú y yo, que vivimos en el siglo XXI, somos personas bien diferentes a personas que vivieron cientos o miles de años atrás, antes que nosotros. Y hay muchas cosas que tenemos que nos hacen diferentes. Pero en el fondo, no somos tan diferentes de aquellos que nos han precedido. Por eso hablo de lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común con el pueblo de Dios en el pasado? Vean, Pablo les está hablando a los cristianos. Pablo le está hablando a la iglesia. Así que principalmente lo que voy a decir aplica para nosotros, para la iglesia de Dios, aunque también hay ciertas cosas que aplican y que son verdad para los que no asisten regularmente a la iglesia, para los que dicen creer en Dios, pero no van a la iglesia. Pero nuevamente, como Pablo le está hablando a la iglesia, me voy a enfocar en nosotros, en la iglesia, los que estamos aquí de manera regular. Vean cómo comienza Pablo este capítulo. Vean nuevamente los versículos 1 al 4. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Si has estado en la iglesia ya por un buen tiempo, hay varias cosas que tienes en común. Si hemos estado en la iglesia por años, hay varias cosas que tenemos en común con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Una de ellas, una de estas cosas que tenemos en común, es que hemos visto a Dios actuar. Así es, tú y yo hemos visto a Dios actuar. Vean, Pablo hace una referencia a la nube que guió al pueblo de Dios fuera de Egipto. Hace referencia al evento donde Dios
abrió el mar, lo partió en dos para que su pueblo pudiera cruzar. Si se acuerdan de la historia de Israel cuando estaba en Egipto, bueno, el faraón no dejaba ir al pueblo de Dios, no dejaba ir a Israel. ¿Qué hizo Dios? Mandó plagas a Egipto, le mandó plagas al faraón. Y cuando al fin el faraón los deja ir, después se arrepiente y va y persigue a Israel. ¿Y qué hace Dios? Dios abre el mar para que pase su pueblo en seco. Y después de que pasa su pueblo, el mar se traga a los egipcios, al ejército egipcio. Ahora, seguramente tú y yo no hemos visto algo tan impresionante como lo que vio Israel. Pero si hemos estado años en la iglesia, tú y yo hemos sido testigos de que Dios obra. Aunque no hayamos visto el mar partirse en dos, hemos sido testigos de que Dios obra. Hemos orado por personas, no tienen trabajo, por su salud, y Dios nos ha respondido. Hemos orado por situaciones particulares y Dios ha respondido a esas oraciones. Probablemente Dios no te ha dado todo lo que le has pedido en oración, pero Dios ha respondido algunas oraciones como querías. Así que, igual que el pueblo de Israel, igual que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, hemos sido testigos de que Dios obra. Otra cosa que tenemos en común con el pueblo de Dios, los que hemos estado en la iglesia por años, es que hemos participado de los sacramentos. De alguna manera Pablo ve como una especie de bautismo lo que el pueblo de Dios atravesó. Cuando pasaron por el mar, Pablo dice que el pueblo fue bautizado. Cuando siguieron a la nube, Pablo dice que el pueblo fue bautizado. Ahora, ¿quiénes fueron bautizados? Los que cruzaron el mar. Los que creyeron, en otras palabras. Sus hijos, a los que llevaban cargando. Los que creyeron y siguieron a Moisés fueron bautizados. Ahora, ¿quiénes se bautizan en nuestro tiempo? ¿Quiénes nos bautizamos en el presente? Los que creemos el mensaje del Evangelio. El bautismo es simplemente una manera de identificarnos, porque ya creí, entonces me quiero identificar con el pueblo de Dios y me bautizo. Por medio de esta señal, me identifico con Dios, con el pueblo de Dios. Así que si has estado en la iglesia por un buen rato, ¿has visto que Dios obra? Y has participado de los sacramentos. Pero eso no es todo, hay algo más que tenemos en común con el pueblo de Dios. Vean, Pablo habla de un alimento y una bebida que todos recibieron. Si revisamos la historia de Israel, vamos a dar cuenta que el pueblo recibió comida y bebida mientras estaban en el desierto. Dios sostuvo a su pueblo en un lugar árido, donde nada florece, por 40 años. No les faltó comida, no les faltó qué tomar. Y sin embargo, Pablo dice que el pueblo recibió más que alimento físico. Más que solo sustento físico, dice que era también un alimento espiritual. Y en un sentido figurado, Pablo dice que Cristo acompañó al pueblo durante los 40 años en el desierto. La roca que golpeó Moisés, de donde salió agua para darle beber al pueblo. Bueno, de alguna manera figurada, Pablo dice que esa roca era Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 41, leemos a Jesús diciendo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y tan solo 2 capítulos atrás, en capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana
que Él puede dar agua que da vida. Nuevamente, si recordamos la historia de Israel, no podemos evitar recordar que el pueblo comió maná, que literalmente era una especie de harina que todos los días en la mañana recogían para hacer pan, es decir, un pan que vino del cielo. Y Dios le ordenó a Moisés que golpeara la roca, la cual brotó agua. Si estamos aquí, los que hemos estado aquí, debemos reconocer que no importa qué tan capaces seamos nosotros, qué tan fuertes, qué tan inteligentes, Dios es quien nos sostiene, quien nos ha sostenido hasta el día de hoy, quien nos ha dado todo lo que necesitamos hasta el día de hoy. Pero también debemos reconocer que Dios nos ha dado un alimento espiritual. Nos ha dado su palabra, que por cierto también vino del cielo. Es más, el apóstol Juan dice que Jesús es la palabra de Dios. Y él dice, y el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. Todas estas cosas tenemos en común, vean, con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con los que decían creer en Dios. Lamentablemente, esto no es lo único que tenemos en común con el pueblo de Dios. Vean lo que dice el versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Aunque el pueblo de Dios vio la mano de Dios, no agradaron a Dios, dice Pablo. No le agradecieron. No vivieron para Él, ni obedecieron sus mandamientos. Y los versículos 6 al 10 nos recuerdan lo que el pueblo de Dios hizo. Ahorita vamos a hablar de esto. Por ahora es bueno preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo nosotros, tú y yo, a lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Esta pregunta y el resto del pasaje nos ayudarán a darnos cuenta de lo que debemos evitar. ¿Qué debemos evitar? Vamos a leer los versículos 6 al 10. Dice Pablo, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Él se incluye, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. En 5 versículos, Pablo repasa todo lo que el pueblo de Dios hizo desde que Dios lo sacó de Egipto. 5 versículos. ¿Qué dice Pablo? Cometieron idolatría, se hicieron una imagen en forma de becerro para adorarlo, cometieron inmoralidades sexuales, se quejaron de que no tenían que comer y luego cuando Dios les proveyó comida, se quejaron de que siempre comían lo mismo. Pusieron a prueba a Dios, lo provocaron, murmuraron contra Dios, se quejaron de Él. Y vean, Pablo es claro en las consecuencias de todo esto. ¿Qué le sucedió al pueblo de Dios por haber hecho todo esto?
sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. En un solo día perecieron 23,000. Murieron víctimas de las serpientes. Sucumbieron a manos del ángel destructor. Así que si yo les pregunto ahorita, ¿qué es lo que debemos evitar? ¿Qué me dirían? Parece que lo que debemos evitar tiene que ver con una serie de conductas. No hacernos imágenes, no ser inmorales sexualmente hablando, no quejarnos, no poner a prueba a Dios, no murmurar ni quejarnos de Dios. Si no evitamos esto, podemos esperar el castigo de Dios. Parece que esto es lo que debemos evitar, ¿no? El problema es pensar que esto es lo único que necesitamos evitar, que esto es lo principal que necesitamos evitar. En la traducción de la NBI dice que la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Y la idea no es que no le cayeron bien a Dios. Literalmente, el griego significa que Dios no estuvo complacido con ellos. ¿Por qué? Porque se apasionaron por lo malo. Ahora yo me atrevo a decir que si estamos aquí regularmente, si estamos en la iglesia, ninguno de nosotros diríamos que nos apasionamos por lo malo. Eso espero, en eso confío. Pero ¿qué tal por lo bueno? ¿Qué tal nos apasionamos por lo bueno? Bueno, ¿y qué de malo hay en ello? Podríamos decir. Bueno, esta palabra apasionar que usa Pablo denota un gran deseo. Es más, podríamos decir un deseo desordenado. Y aunque no me crean, también eso es malo. Nuestro deseo tan grande por algo bueno también puede ser malo. Recuerdo la historia que hace muchos años me contó un amigo que trabajaba como maestro en un colegio muy exclusivo en San Pedro. Era la graduación de secundaria y una adolescente que se graduó con honores tuvo la oportunidad de dar un discurso ante todos los que se estaban graduando, sus papás, los maestros. Y a la hora de dar su discurso dijo algo bien triste. El momento que estaba dando gracias a quienes la ayudaron, no dio gracias por sus papás. Dio gracias por la señora que la cuidó desde niña, por su nana. Pero no dio gracias por sus papás. Y ahí estaban sus papás. Ahora podríamos pensar, pues qué malagradecida, ¿no? Y tal vez. Pero piensen esto, ¿qué tal? ¿Qué tal si el buen deseo de sus papás, un deseo desordenado por algo bueno, por algo muy bueno, darle lo mejor a sus hijos, la mejor educación, las mejores cosas, los convirtió a ellos en padres ausentes? Nunca estuvieron para ella, porque querían que tuviera todo. ¿Se dan cuenta cómo algo muy bueno puede convertirse en una pesadilla? Le podríamos buscar a estas personas y preguntarles si no. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar lo siguiente. Debemos evitar creer que Dios existe para darnos lo que nuestro corazón anhela. Porque lo que nuestro corazón anhela no siempre es bueno. Debemos evitar creer que tú y yo sabemos mejor que Dios.
Debemos evitar creer que porque Dios es un Dios de gracia, Dios no castiga. Que no importa cómo vivamos, que no importa lo que hagamos, a final de cuentas Él me va a perdonar. La historia nos dice que no es cierto. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo evitamos creer todas estas cosas? Porque esto es lo que nos hará diferentes en última instancia. Pero no lo hará a menos de que, bueno, para que me adelanto, vamos a hablar de lo que nos hará diferentes. Hay mucha gente que cree todo esto. Que Dios sí juzga. Que nuestras acciones sí tienen consecuencias. Y que la vida no se trata de nosotros. Mucha gente, incluso gente que apenas cree en Dios. Gente que nunca ha pisado una iglesia, cree que Dios existe, que Dios va a traer un juicio un día, que nuestras acciones tienen consecuencias y que la vida no se trata de nosotros. Pero ¿saben qué? En muchas de estas personas hay una especie de orgullo. Son personas que creen, que saben cómo funciona la vida. Ah, no, esto es así y así. Saben todo, ¿no? Y hasta cierto punto, eso es lo que estaba pasando con los corintios, ¿se acuerdan? Unos decían, yo sigo a Pablo, otros, no, yo sigo a Pedro, otros, no, yo sigo a Apolos, yo sé lo que necesito, yo necesito a él o a él o a él. Unos querían ver señales milagrosas. A ver, Dios, manifiéstate, haz un milagro, que la gente se caiga, que la gente hable en lenguas. Otros querían sabiduría. Si no escucho algo que me impresione, algo que me sirva, algo que sea útil, no tiene valor para mí. La iglesia se estaba dividiendo, ¿se acuerdan? Había pleitos entre ellos. Pablo les dice, ¿cómo se les ocurre ir ante las autoridades? ¿Por qué no arreglan esos pleitos entre ustedes? Son creyentes. Tienen el Espíritu de Dios. Algunos, porque habían escuchado que Jesús nos hace libres, estaban cometiendo inmoralidades sexuales. Algunos querían dejar su matrimonio porque eran difíciles, porque era difícil su matrimonio. Déjame divorcio, soy libre. Otros más usaban su libertad cristiana de manera incorrecta. A pesar de que su libertad, su conciencia no los condenaba, lo que ellos hacían causaba que otros pecaran. Dicen, ese no es mi problema. Yo soy libre. El problema lo tiene él, que es de conciencia débil, que es inmaduro, ¿no? Es decir, había personas siendo bien religiosas, cumpliendo con ciertos ritos, con ciertos mandamientos, pero que no eran diferentes del resto del mundo, que seguían viviendo como todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Había una falsa seguridad, porque según ellos tenían las doctrinas correctas, creían las doctrinas correctas. Por eso Pablo escribe en el versículo 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. La misma Biblia nos enseña que Dios se opone a los orgullosos. Si tú crees que sabes qué es lo mejor para ti, que no necesites el consejo de nadie, que no necesites el consejo de Dios, tú caes en esta categoría. Si tú crees que tú puedes arreglar las cosas a tu manera, en lugar de seguir el camino de Dios, tú caes en esta categoría. Por lo tanto, dice Pablo, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y de hecho, un versículo antes, Pablo vuelve a escribir lo siguiente: todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Ahora, piensen un segundo en lo siguiente.
Si Dios quiere que nos acerquemos a Él, ¿por qué dejaría registrados todos estos eventos de esta manera? ¿Quién se acercaría a un Dios así? Que ve que te equivocas y ¡pum! Ahí va el latigazo. Podría parecer contraproducente para Dios, ¿no? ¿Por qué Dios dejaría esto? ¿Se acuerdan lo que dije al inicio? Las cosas malas que han pasado en la historia son una advertencia para nosotros, pero también son un testimonio del carácter de Dios. Dios dejó estas historias para que veamos su paciencia y su amor con un pueblo ingrato, con un pueblo impaciente, con un pueblo que duda de Él una y otra vez. Hay quienes piensan que Dios no es así, que Dios no castiga. Y la historia nos está mostrando lo contrario. Hay quienes piensan que porque vienen a la iglesia, porque un día hicieron una oración, porque participan de los sacramentos, porque vivimos bajo la gracia del Nuevo Testamento, el castigo de Dios ya no aplica para ellos. Pero déjenme decirles que quienes piensan así están ignorando el argumento de Pablo. Pablo dice que lo que sucedió quedó escrito para advertencia nuestra. Pablo es un cristiano del Nuevo Testamento, escribiéndole a la iglesia del Nuevo Testamento. Y Pablo nos dice que Dios sigue siendo el mismo, que Dios va a castigar a las personas del Nuevo Testamento que vivan de una forma que no le agrada a Él. ¿Sí? En la iglesia decimos que todos somos pecadores, pero no estamos diciendo que estamos bien. Decimos que necesitamos cambiar, que necesitamos dejar lo malo, necesitamos dejar nuestro pecado. Hay muchas cosas que necesitamos dejar. Algunas cosas incluso como señalaba hace un momento. Cosas que no son malas en sí. Pero porque han capturado todo lo que deseamos, todo lo que anhelamos, nuestro corazón, se vuelven malas. Vean, para los que creen que todo se vale para los cristianos, porque vivimos en la era de la gracia, ahí está la advertencia de Pablo. Pero para los que sabemos que no estamos bien, que necesitamos cambiar, la clave está en los versículos 13 al 15. Escuchen lo que escribe Pablo. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. De hecho, el griego dice la salida, no es una salida, dice la salida. Dios les dará la salida a fin de que puedan resistir. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Todos le hemos fallado, igual que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Nos hemos quejado, no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Hemos puesto nuestra confianza en algo o en alguien que no es Dios. Mi cuenta de banco, mi esposo, mi esposa o mis hijos, mis papás, lo que me dan, mi trabajo. Hemos cometido inmoralidades. Aún lo que hemos pensado, dice Jesús, si no lo hemos llevado a cabo, ya con eso tenemos para haber roto el mandamiento. Hemos puesto a prueba a Dios. Dios, si tú me das esto, entonces yo te prometo que voy a hacer lo otro. Y saben, muchas de estas cosas pasan cuando estamos atravesando momentos difíciles. Y nos justificamos. Estos momentos difíciles, estas pruebas, las usamos para justificar nuestras faltas, para justificar nuestros pecados. Es que tú no sabes
Tú no sabes, no conoces a mi esposo o a mi esposa, no conoces a mi jefe, no conoces a mis hijos. No sabes la presión que tengo en el trabajo, por eso respondí así, o en la escuela. No conoces mi situación económica. No sabes lo difícil que es la enfermedad mía o de un familiar. No sabes lo solo o lo sola que me siento. Todas estas situaciones y otras más se vuelven tentaciones para hacer lo que sentimos en lugar de hacer lo que Dios nos pide, en lugar de confiar en Dios. Respondemos mal a nuestro esposo o esposa porque él me trata así. No pagamos todos los impuestos que deberíamos pagar porque no es que el gobierno nos roba, no es que mira cómo lo usa. No le doy a Dios lo que debería porque Dios sabe que mis finanzas están apretadas. Oye, no, discúlpame, no te respondí bien, pero es que no había comido, tenía un chorro de hambre, ¿no? Ahora, para muchos no son los momentos difíciles lo que nos hace actuar de una manera que desagrada a Dios. Son las bendiciones. Tenemos todo, nos va bien y nos olvidamos de Dios. Nos creemos invencibles, inteligentes. Yo lo logré, yo soy capaz de hacer lo que me venga en el camino, ¿no? De resolver cualquier problema. Pero vean lo que dice Pablo, nada de esto es único. Todos atravesamos por estos momentos. Pero escuchen lo que dice Pablo. Pablo dice que Dios es fiel y que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Pablo no dice que no va a permitir, que Dios no va a permitir que atravesemos por esas situaciones, sino que cuando llegue la tentación, Dios nos dará la salida. Dios no nos va a quitar la prueba. Dios nos va a dar la salida cuando llegue la prueba, cuando llegue la tentación. Ahora, ¿cuál es la salida? Bueno, Dios puede hacer un milagro. Yo estoy esperando que suceda algo. Dios puede hacerlo. Y muchas veces lo ha hecho, pero porque Dios está interesado en producir un cambio en nosotros, Dios lo hace de otra forma. Vean nuevamente todo lo que hizo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que el pueblo hizo todo esto? ¿Se acuerdan los 5 versículos que resume Pablo? Idolatría, inmoralidad sexual, pusieron a prueba a Dios, se quejaron. ¿Por qué hizo el pueblo de Dios todo esto? Porque dudaron de Dios, no le creyeron, porque tuvieron miedo, porque no le agradecieron, porque se olvidaron de Él, porque se rebelaron en contra de sus mandamientos. Recuerden toda la historia, sale Israel de Egipto, luego Dios le habla a Moisés y le dice, vente acá al monte, te voy a dar los mandamientos. Pero Moisés se tarda 40 días y el pueblo, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ir delante de nosotros? Nos van a atacar. Aarón, haznos un Dios que vaya con nosotros. Se olvidaron del Dios que los sacó de Egipto. El Dios que mandó 10 plagas a Egipto. El Dios que abrió el mar en 2. Israel se preocupó porque iba a comer y que iba a beber. Aun cuando vieron los milagros que Dios hizo en Egipto, Israel se quejó de que siempre comían lo mismo, aun cuando estaban en el desierto. Y cuando nada florece en el desierto, lo que debieron ver es que esta era una provisión sobrenatural. ¿De dónde viene esto? Si tan solo el pueblo de Dios
hubiera agradecido lo que Dios hizo por ellos, si hubiera recordado, si hubiera confiado. ¿Se dan cuenta? No fue por falta de milagros, por falta de señales. Fue por no creer en Dios, por no confiar en Él, por rebelarse diciendo, yo voy a solucionar esto a mi manera, a que Dios no viene. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo original de Dios, nunca llegó a la tierra prometida. Fueron los hijos de ese pueblo original los que entraron en la tierra prometida. Estamos hablando del pueblo de Dios, de los que decían creer en Dios, de los que vieron a Dios actuar. Pero nuevamente Pablo dice que quedaron tendidos en el desierto. Ahora, ¿cómo podemos ser diferentes tú y yo? Porque hasta ahorita estamos en los mismos zapatos de esos hombres y mujeres. ¿Cómo podemos ser diferentes tú y yo? Bueno, recuerden por qué el pueblo hizo lo que hizo. No confió en Dios, tuvo miedo. ¿Quién va a ir con nosotros? Ven, hay gente que es verdaderamente malvada y que hace todo lo posible, hasta pareciera, ¿no?, para desobedecer a Dios, para ir en contra de Dios. Nosotros no estamos ahí, pero terminamos actuando como muchos de ellos. Terminamos robando, mintiendo. No confiamos en Dios. Hacemos cosas incorrectas. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por inseguridad? ¿Qué va a pasar? Pero cuando vemos al Dios de la Biblia, este Dios de la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Él es un Dios que conoce nuestras tentaciones. ¿Y saben por qué podemos creerle? Porque este Dios se hizo hombre y se puso nuestros zapatos y vivió tal y como tú y yo vivimos, con necesidad. Jesús nació no en un palacio, en un pesebre donde comían los animales. Era pobre. El Dios que hizo todas las cosas se hizo como nosotros. No nos ha abandonado. Él nos conoce y está con nosotros. Vino para llevar nuestras cargas. Podemos ser diferentes al confiar no solamente que Dios nos entiende, sino que confiar en que Dios hizo algo al respecto. Jesús se hizo hombre para llevar nuestras cargas, para llevar nuestras faltas. Por eso Él terminó en una cruz, para que Dios el Padre no tomara en cuenta nuestros pecados, para no terminar tendidos en el desierto. ¿No se siente así a veces la vida? Nada florece, nada se nos da. Bueno, Jesús terminó en una cruz para que ese no sea el fin de nuestras vidas. Podemos ser diferentes al confiar que Jesús no solamente dio su vida por nosotros, sino que se levantó de entre los muertos para mostrarnos que su palabra, que sus promesas son reales. Él les dijo a sus discípulos que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y sus promesas son reales. Entonces, si confiamos en esto, podemos estar seguros de que un día habrá un mundo perfecto, donde no hay dolor, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá pecado, tal y como su resurrección lo demuestra. Jesús tenía las marcas de su ejecución, los clavos, la corona, pero no había dolor. Él venció a la muerte. ¿Quieres ser diferente?
Ve al Dios que se hizo hombre. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos por tu gracia para con nosotros. Y te rogamos, ayúdanos a ser diferentes. Quita de nosotros toda falsa seguridad. Danos la fuerza para resistir las tentaciones. Y ayúdanos a creer que tú estás con nosotros, que tú eres por nosotros, que tú nos vas a sostener en todo lo que atravesemos, pero también que tú nos vas a dar la salida para salir victoriosos, Señor, ante la prueba. Oramos todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.